Hay una escritura en Hechos que me pareció maravillosa. Yo estaba leyendo acerca de Pablo y entonces estamos en la parte en la que Pablo está diciendo, solicitando ante el Sanedrín allí, bueno, denme cartas para yo ir a Damasco por si me encuentro a alguno de los del camino. Y entonces yo, alguno de los del camino. Qué lindo, ¿no? Me pareció. Por si me encuentro a alguno de los del camino. Él no se estaba refiriendo a una ruta. Él no estaba diciendo a ver si yo me encuentro a alguien en el camino. Pues más adelante la escritura dice, y a ver si cuando esté caminando en el camino me consigo alguno de los del camino. Esto flechó mi corazón de una manera. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros somos del camino? Otra vez, porque como que no me entendieron la pregunta. ¿Cuántos de nosotros somos del camino? Y Jesús nos dijo, yo soy el camino. Aquí me detuve porque me pareció maravilloso y no hice otra cosa que alabar a Dios, porque durante toda la palabra Él nos está haciendo un llamado a pertenecer a Él. Pero entonces me puse a investigar sobre el camino. Resulta que en la palabra, la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento, cuando están hablando de las cartas, de los viajes que hay que hacer, hay una distinción cuando mencionan el camino que voy a recorrer y el camino al cual pertenezco. De manera literal, cuando hablan de el camino, se refieren en lo terrenal a un camino bien desastroso, bien difícil, áspero, con muchas piedras, con muchas curvas. Es una subida enorme. Se refieren específicamente a la ruta del camino que hay entre Jericó y Jerusalén. Vamos a estudiar un poco esto, ¿sí? La palabra que Dios puso en mi corazón dice camino de santidad. Diga conmigo, camino de santidad. Yo soy del camino de santidad. Camino de santidad, camino de resurrección. Vamos a leer primero Isaías 35, 8 al 10. Y habrá allí un camino puro, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aquí yo dije, bueno, gracias Señor, porque a veces con mi torpeza, a veces uno va caminando, ¿verdad, hermano? Y mete unas burradas, pero ¿sabes qué? El que transita por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y yo dije, gracias Padre. Diga gracias Señor, porque eso es, mira, una promesa maravillosa que tenemos. Por muy torpes que a veces trastabillemos en medio de nuestro andar, si nosotros permanecemos y nos mantenemos en el camino que es Cristo, no nos vamos a extraviar. Porque Él mismo estará con ellos. Qué belleza, ¿verdad? No habrá león ni fiera subirá por él, ni será hallada, para que caminen los redimidos. Y congregados por Jehová serán devueltos y entrarán a Sión con alegría. Una alegría perpetua reposará sobre sus cabezas. Y sobre sus cabezas habrá alabanza y regocijo. La alegría los abrazará. A mí esta escritura, mira, me llenó todo así de aquí abajo. Eso me recorrió todo y más. Como dice la palabra, me llené de alabanza, regocijo y la alegría y el gozo de Dios me abrazó. Porque nos está hablando de que si nosotros entendemos a qué pertenecemos y nos mantenemos transitando en Él, nada ni nadie podrá desviarnos. Pero además, que en este camino en el que solo transitan los puros y los santos, porque es un camino puro, es un camino de santidad en el que no transita inmundo, lo dice la palabra, ¿verdad?
Si yo me mantengo puro y santo, no me voy a extraviar. Y Él estará conmigo todos los días de mi vida. Oye, dele un aplauso a Dios por eso. ¡Qué escritura tan hermosa! Pero ¿sabes una cosa? Nuevamente en Isaías, al camino al que se están refiriendo es al camino entre Jericó y Jerusalén. Vamos a ver qué pasa allí. Pero antes, vamos a ver qué es un camino. Para entender a qué nos está llamando Dios, qué nos está invitando nuestro Señor el día de hoy. Lo primero que dice la Escritura, y es importante, es que vamos a hallar un camino. Ahí habrá un camino. Hay otras versiones que dicen, encontrarán un camino. Hermano, básico. El camino hay que buscarlo. Porque para que tú encuentres algo, lo tienes que buscar. No es sentados en una silla esperando que el camino se me revele. Es buscando arduamente de día y de noche hasta que yo pueda encontrarlo. Y entonces me dice que es un camino puro y de santidad. Cuando nosotros escuchamos la palabra camino, generalmente lo asociamos inmediatamente con un espacio de tierra, ¿verdad? Planito, limpiecito, en el que yo puedo caminar, que no tenga piedritas, que no tenga nada para que yo no me caiga. De hecho, en muchas partes de la Biblia, muchos versículos nos dicen que Dios enderezará nuestras sendas y que las hará rectas, ¿verdad? Y yo me imagino, y no yo, todos los cristianos, porque, valga la cuña, en muchas iglesias, en el fondo del púlpito hay un paisaje maravilloso con mucha hierba y un camino derechito, bien bonito. Y en el final, una lucecita y dice, Él es el camino al Padre. Todos nos imaginamos lo mismo, un camino derechito y precioso por el cual yo voy a transitar. Ahí no va a haber nada que me estorbe, hermano, eso va a ser maravilloso. Pero resulta que la mayoría de las veces en las que se traduce la palabra camino no se refiere a un espacio de tierra. No se refiere a una senda, a un sendero. La traducción original habla de una conducta, de un proceder. El camino al que Dios nos está llamando no es un camino bello, maravilloso y recto por el que yo voy a transitar. No es un camino terrestre, es una forma de comportarte. Es una conducta que debes adoptar para poder permanecer a Él. Y a esto se refiere la palabra cuando nos dice, y encontrarán un camino puro y de santidad. Se trata de tu conducta, de tu proceder. De hecho dice exactamente curso de conducta. ¿Cuál es el curso que tú estás tomando en tu manera de comportarte? Amén. A mí me da risa porque ya no les va gustando tanto la cosa. Ya está así como fastidioso. Inmediatamente cuando uno lee esto, pues empiezas a hablar del camino, el camino, mi conducta, mi forma de comportarme, cómo voy a proceder ante las cosas. Uno se imagina, el Señor Jesús fue tan claro. Cuando Él nos dijo, yo soy el camino, Él no se estaba refiriendo a que Él estaba echando machete a un espacio para que tú caminaras al cielo, hermano. Él te estaba diciendo, la manera en la que te tienes que comportar en la tierra es como yo me estoy comportando. Lo que tú estás viendo que yo hago, eso es lo que tú debes hacer. Como yo camino, tú caminas. Como yo procedo, tú procedes. Amén. Y dice en Hebreos 12, por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas, sendas rectas, dice otra versión, para que el cojo no se disloque, sino más bien se sane. Nuevamente vamos a una senda y ahora dice recta. Ah, Vanessa, pero tú nos estás diciendo que el camino recto ese no era. Ya sabemos que el camino es la conducta, tu proceder, tu manera de comportarte. Pero en este versículo, cuando dice recto, no se refiere a una línea recta, se refiere a estar erguido. La traducción es estar erguido. O sea, mi manera de comportarme debe ser derecha, debe ser recta, debe ser verdadera. Y de hecho se refiere a integridad y honestidad.
No es que camines derecho, hermano, así en una lineecita. Es que te comportes de manera correcta. Es que tu manera de proceder sea verdadera. Que muestres con tu vida, con tu ejemplo, lo que predicas, lo que lees y lo que crees. ¿Por qué? ¿Para que te vaya bien? Pues sí, hermano, te va a ir bien, claro que sí. Para que el cojo no se disloque. Ni siquiera ya se trata de nosotros. Es para que el que viene detrás de nosotros no se extravíe. Es para que el que viene detrás de nosotros no se desvíe. Es para que cuando nos vean a nosotros trastabillar, equivocarnos o caminar de manera escondida, sin mantener la integridad, no hagamos que otros caigan. Porque mejor sería que nos atáramos una piedra de molino y nos echáramos al fondo del mar. Cuando la palabra nos está diciendo, haced sendas rectas, nos está diciendo, compórtate de manera íntegra para que el que te está siguiendo no se extravíe, no se desvíe y no se pierda. Amén. Gracias a Dios. Alguien por lo menos sí quiere que los muchachos vayan ahí derechito, ¿verdad? Pero qué cosa tan bella, porque el mayor ejemplo que tenemos de esto, lo tenemos en nuestro Señor Jesús. De hecho dice que Él mismo nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. La palabra senda, que es un sinónimo de camino, significa huella. Tus huellas, lo que tú dejas, lo que tú marcas en la tierra, lo que tú vas a dejar aquí, debe ser recto, como Cristo fue recto, como Cristo fue íntegro, como Cristo fue verdadero. Y de esa manera nosotros estaremos dejando un ejemplo claro de lo que hay que hacer para llegar al Padre. Hermano, la responsabilidad que tenemos es más grande de lo que muchas veces nos imaginamos. Porque el estar saliendo y yendo a las comunidades cada semana nos hace tener un mayor grado de conciencia y de responsabilidad, porque todos esos niños, jóvenes, familias están siguiendo a Dios a través de tu vida. Y cualquier desvío o extravío, cualquier caída que tú tengas en medio de tu andar, los va a afectar. Es por eso que hoy nos llama Dios a que nuestra conducta sea pura, sea recta, sea santa. Porque entonces nos vamos al punto de la santidad, porque es un camino de santidad. Y entendemos que la santidad significa apartado para Dios. Y generalmente asociamos el estar apartados para Dios con, no, yo estoy apartado para Dios, yo lo sirvo todos los días de mi vida. Y es que el estar apartados para Dios en cuanto a la santidad no se refiere a tu servicio. Hermano, usted tiene que servir y con gozo. Pero la santidad ciertamente se traduce apartado. También se traduce separado, cortado. La santidad se refiere al que logra separar y cortar internamente la naturaleza de pecado de la naturaleza divina para poder desechar de una vez por todas todo aquello que nos estorba en nuestra vida. Para poder entonces vencer ese aguijón de la carne que nos está estorbando y no nos permite mantener una conducta recta para llegar al Padre. Camino de santidad. La rectitud se refiere a eso, a saber vencer internamente todo lo que sabes que te estorba. Y es momento de vencerlo. ¿En qué nivel estamos? Cada uno internamente sabe que tiene que vencer, pero es que hay que vencerlo. Porque no estamos llamados únicamente a ser una iglesia más que predique bonito de Cristo. Estamos llamados a estar listos en el periodo que nos toca de este plan maravilloso para ser los aventadores que comiencen a mover esa tierra, para poder separar el trigo de la cizaña, para poder separar la maldad de la bondad, para que por fin de una vez por todas la manifestación preciosa de Cristo comience a mostrarse en esta tierra.
Porque la transformación de nuestras comunidades, de nuestros jóvenes y de nuestro país no se va a ver con un montón de gente maravillosa trabajando lindo por el país. Se va a ver con un montón de gente maravillosa que entiende su propósito, que vence el pecado y que sale a las calles a manifestar a Cristo, que es quien va a transformar las vidas de las personas. Y 1 de Pedro 2:11 nos dice: pues Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ni siquiera nos tenemos que inventar una manera nueva de actuar. Ni siquiera nos tenemos que inventar una ruta nueva para llegar a Él. Él ya nos dejó el ejemplo perfecto y precioso de lo que tenemos que hacer. Amén. Y fíjense entonces ahora, es bello porque la Escritura sigue diciendo: y congregados por Jehová serán devueltos y entrarán a Sión con alegría. Esto me parece maravilloso, ¿sabes por qué? Porque la entrada a Sión a la que se refiere, como ya les había dicho, es precisamente el camino que une Jericó con Jerusalén. Entonces vamos a estudiar un poco qué significa esto, ¿cierto? ¿Cuál es el camino que nosotros debemos transitar? ¿Cuál es la conducta, la manera de vivir? ¿Qué nos están pidiendo el Señor a través de su palabra? En la antigüedad había 3 caminos para entrar a Jerusalén. Y justamente el camino de Jericó fue el que Dios escogió para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. De hecho, los historiadores tienen una contradicción porque dicen, hablando de historiadores, no cristianos, no teólogos, ellos dicen: ¿por qué elegiría un camino tan complicado para llegar a la tierra que les estaba regalando? Y hay una contradicción al respecto, porque el camino de Jericó a Jerusalén no solamente es complicado porque tiene mucha curva. Lo más difícil está en que Jericó se encuentra a 250 metros por debajo del nivel del mar y Jerusalén se encuentra a 750 metros por encima del nivel del mar. Las personas tenían que subir 1000 metros en una distancia de 25 kilómetros. Los ingenieros me dirán cómo va a quedar esa rampa. No sé, como de 80 grados. ¿Ah? Imagínense. Pero no en línea recta, ¿no? Porque era bastante curva. De hecho, este camino es escenario de muchas historias bíblicas, entre ellas la historia del buen samaritano. Porque además de lo difícil que era transitar por él, lo seco, espinoso, lo arduo que era subir, lo difícil que era a nivel respiratorio. Bueno, hermano, si uno está subiendo la rampa de mi casa y cuando vas por la mitad ya vas... y no estamos subiendo ahí, ¿qué? 3 metros. ¿Ustedes se imaginan el dolor de cabeza, oídos? Lo difícil que era respirar para las personas que iban a transitar esto. Además, era un camino lleno de bandidos. Además. Y uno dice, y entonces, de hecho, en la historia del buen samaritano, ¿cómo comienza? Que un hombre que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó fue atacado por los bandidos, robado, y bueno, lo dejaron casi muerto allí. Pero esto era algo constante, incluso en la actualidad. Aunque ya hay carreteras, el camino sigue lleno de bandidos que se esconden detrás de los peñascos para robar a las personas. Y estamos hablando de que ya han pasado muchísimos años. Jericó es además la ciudad más antigua del mundo, con una historia de más de 11.000 años. Además de ser el punto más bajo, más profundo que tiene la tierra. Pero este fue el lugar que Dios escogió para meter a su pueblo a la tierra prometida. De hecho, es la primera victoria que tienen. Vamos a ver qué significa Jericó, porque ¿saben qué es maravilloso? Que es además el último camino que recorrió nuestro Señor Jesús antes de llegar a Jerusalén y ser crucificado. Desde Abraham recorrió este camino para llevar a su hijo Isaac a ser crucificado, que iba a ser, sacrificado, no crucificado, sacrificado en Jerusalén. En ese momento no se llamaba así. Después el pueblo de Israel entra a través de este camino para apropiarse de la tierra que Dios le había dado, su tierra prometida. Pero además, después del cautiverio y que es llevado todo el pueblo a Babilonia y todo esto, cuando regresan,
Lo leímos en Isaías, regresan por el mismo camino. Y cuando Jesús iba a ser crucificado, transitó el mismo camino. Porque desde abajo hacia arriba nosotros tenemos que crecer, que subir para entrar a nuestra tierra prometida, a la ciudad santa, a la nación que Dios tiene preparada para nosotros como morada, que es encontrarnos con Él. Desde los puntos más bajos de la tierra, nosotros nos tenemos que levantar, subir, a pesar de lo difícil que sea, subir, no desfallecer. Y entonces podremos entrar al lugar donde, ¿qué pasó? Jesús fue crucificado. Pero lo maravilloso no es eso, es que es el lugar de la resurrección. Es el lugar donde Jesús resucitó. Hermano, hace unos años recuerdo que estábamos haciendo unas presentaciones de artes escénicas y como una palabra profética Dios nos dijo que estábamos saliendo a colocar las 12 piedras. Ya nosotros cruzamos como ministerio el Jordán. Ya nosotros estamos del lado de la tierra prometida. Hemos tenido batallas maravillosas. ¿Dónde nos encontramos hoy? ¿Ya estamos todos conectados con el Padre manifestando la presencia de Dios? Tenemos visitaciones maravillosas, pero precisamente lo que estamos buscando y anhelando es lograr vencer la flojera, el fastidio que nos ata para entrar en la ciudad santa y encontrarnos con el Padre, para que la visitación se convierta en permanencia. Nosotros nos encontramos hoy en Jericó. Estamos en la tierra prometida. Hemos tenido batallas maravillosas, victorias maravillosas, pero nos hace falta terminar de subir el último tramo para la resurrección que nuestro espíritu necesita. Jericó era una ciudad cananea fortificada, muy famosa por las murallas que la rodeaban. Eran murallas de más de 5 metros de altura. De hecho, recordamos la historia maravillosa en la que Josué, con todo su pueblo, rodeando Jericó por 7 días en obediencia a Dios, destruye las murallas. De hecho, es un dato curioso porque los historiadores todavía no entienden cómo las murallas se rompieron de afuera hacia adentro. Ellos no entienden porque en todo momento cuando había terremotos, las murallas se rompen de adentro hacia afuera. Y ellos todavía no se lo explican, nosotros sí sabemos, que era que el pueblo de Israel estaba rodeando la ciudad y con el poder de Dios y sus gritos, ¡tuh!, la tumbaron. Era la manera más fácil en la que ellos luego podían subir los escombros y entrar a la ciudad. Pero esta ciudad cananea se caracterizaba porque ellos tenían el culto, el principal culto era a Saleriach, el dios de la luna. Además adoraban a todos los Baales y adoraban a Astarot o Astarte, como la quieras llamar, con todos, mira, los sacrificios horrorosos y devastadores que eso conlleva. Pero esa ciudad fue escogida por Dios para entregársela al pueblo de Israel y para ser santificada. ¿Sabes qué significa Jericó? Me pareció maravilloso. Ciudad de las palmeras o fragante, tiene ambos significados. Y buscando un poco acerca de las palmeras, aparte de que son palmeras de dátiles las que se dan en esta zona, aparte de que es un lugar que está muy, muy, muy poblado de estas palmeras, que tiene una vegetación maravillosa porque aunque es un lugar desértico, tiene una fuente de agua maravillosa, la fuente del Eliseo, que mantuvo ese lugar y lo mantiene hasta hoy como un oasis en medio del desierto. Muchos cristianos, hermanos, en nuestra vida en Cristo, llegamos hasta el punto en el que nos encontramos ya en la tierra prometida, en ese pequeño oasis. La mayoría de los cristianos se queda contento y feliz en ese pequeño oasis. ¿Por qué? Porque ya tienes agua, ya tienes comodidades, ya tienes vegetación, ya estás en la tierra prometida. ¿Qué más vas a ir a buscar? Pero el fin no es quedarnos en este lugar. ¿Sabes que las palmeras, estas datileras como se llaman, ellas tienen una sustancia en su raíz que ellas la botan de la raíz y esta sustancia recorre todo su tronco? Pero la única manera de que el dátil nazca
O sea, de que la palmera dé fruto, es que la palmera se agite lo suficiente para que la sustancia llegue a la parte superior del tronco y el dátil pueda nacer. Cuando la sustancia llega arriba, la palmera florece y entonces produce frutos. No sé qué me recuerda que debemos agitarnos constantemente hasta que todo el poder de Dios que está en nuestro interior y la porción de Cristo que ya tenemos recorra todo nuestro ser y comencemos a florecer y dar frutos. Y yo no me estoy refiriendo a los frutos que damos en nuestro servicio, no me estoy refiriendo a los frutos que damos en nuestra casa, me estoy refiriendo a los frutos que necesitamos dar, espirituales, en Cristo, que nos traen que la porción de Dios que está en nuestro interior crezca. Que el Cristo que ya está aquí internamente crezca hasta que de adentro hacia afuera pueda manifestarse. Cuando el dátil nace, la palmera produce un olor maravilloso. Por eso esta ciudad se conoce también como fragante, porque cuando las personas se acercaban o entraban, el aroma era increíblemente delicioso y se mantiene así durante todo el año. El ejercicio de sumisión y el aventador que está en nuestro interior con su poder y su fuego, en el momento en el que nosotros lo movemos, lo ejercitamos y buscamos con pasión y ahínco la presencia de Dios, ese movimiento no solo te hace producir flores y frutos, te hace producir olor fragante a Dios. Y me pareció bellísimo porque cuando nos habla del olor fragante, nos dice en Corintios, porque para Dios somos olor fragante de Cristo. Porque para Dios somos olor fragante de Cristo. Cuando tú en obediencia, hermanos, cuando tú desde lo profundo de tu ser anhelas aventarte internamente hasta que puedas desechar todo lo que te estorba y la porción de Cristo en tu interior pueda crecer, lo que al Padre le llega es el aroma de Cristo en tu vida. Porque para Él somos olor fragante de Cristo. Recuerdo una predicación, una palabra que nos dio nuestra pastor principal, que nos decía que cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, lo que el Padre ve es a Cristo, quien nos cubre. Pero es que además, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros echamos fuera todo eso que nos está estorbando y jalando a la tierra y intentamos romper el velo, el aroma agradable de Cristo en nuestras vidas hace que el Padre se goce, se alegre en nosotros. Dice la palabra que a los íntegros Dios les da su amistad. Pero además, cuando nosotros logramos entrar, logramos sacudirnos, logramos separarnos de todo lo que Dios ve de lejos, porque Él no habita en el pecado, no puede acercarse al pecado. Entonces hay aroma fragante, agradable, y tu vida comienza a ser un aroma fragante a Dios, y todas las personas que están a tu alrededor lo notan. Y ese es el punto al que debemos llegar, porque cuando vamos a nuestras comunidades, ese aroma fragante, delicioso, fresco, es esa esperanza, esa fe, es ese Espíritu Santo que expira de tu interior, lo que va a hacer que todas las ovejas del Señor se acerquen a escuchar su voz. Esta escritura me pareció maravillosa, porque además ese es el punto al que nosotros debemos llegar. Ese punto en el que estamos sujetos completamente a Él. Ese punto en el que somos olor fragante y agradable a Él, donde comenzamos a ascender. Y en donde, a pesar de lo difícil que pueda ser el camino, Dios nos promete que no habrá
ni león, ni fiera alguna, que no habrá inmundo que nos desvíe, porque cuando tú ya estás anclado a Cristo y comienzas a ascender hacia tu Jerusalén espiritual, nada ni nadie podrá desviarte, nada ni nadie podrá dislocarte, nada ni nadie podrá extraviarte, porque ya tú estás conectado a Él y solamente estás en el proceso de subir, de subir, de subir y subir esos 1000 metros que tenemos que subir, ese recorrido de 25 kilómetros. ¿Y sabes a dónde llegamos? ¿Sabes qué es lo primero que las personas encuentran cuando llegan a la parte alta? El Monte de los Olivos. Es lo primero que ves cuando ya llegas a Jerusalén. Te encuentras allí con ese lugar tan significativo y maravilloso en donde Jesús se entregó. Porque nuestro amado Dios no se entregó en una cruz, hermano. Él se entregó allí. Él allí dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no es posible, que se haga tu voluntad. Y murió a sí mismo. De ahí en adelante solo caminó hacia el cumplimiento de su propósito. A ese punto nosotros llegamos en el que decimos: Padre, lo que sea que tengas para mi vida, lo que sea que esté destinado para mí, lo voy a cumplir. Y entonces accedes a la ciudad en la que vas a ser resucitado por Dios, en la que tu espíritu va a ser despertado con Dios. Para los judíos es necesario ir a Jerusalén al menos una vez en su vida. Para nosotros es necesario subir a Jerusalén y permanecer en Él. Porque cuando nos toque descender nuevamente, no lo vamos a hacer solos, porque sí, hermanos, hay que descender nuevamente. Hay que venir y buscar todas las personas que se están quedando aquí y guiarlas hacia el camino correcto, guiarlas hacia Cristo. Pero entonces venimos ya unidos a la presencia de Dios. Venimos ya como Emmanuel, manifestando a Cristo, que es quien va a terminar de jalar a todas esas ovejas, a todas esas almas, a todas esas personas que están perdidas, que están necesitando que tú y yo nos despertemos y traigamos porciones y ráfagas de la presencia de Cristo a la tierra. Entonces recorrimos el camino completo y nos presentamos allí, en la Jerusalén celestial, en ese lugar tan anhelado por los hijos de Dios, que no significa ni representa otra cosa sino tu conexión con el Padre. Entrada a su presencia. Después de todo el proceso, de toda la caminata, de todo el andar, de toda la rectitud que has tenido que tener, llegas al punto en el que estás listo para recibirlo, en el que tú subes a la nube y Él desciende a la nube y se hacen uno. Y haciéndose uno, Él te toma a sí mismo, pero deja en tu interior porciones de Él con las que vas a regresar aquí, a manifestar su presencia, a mostrar su luz, a mostrar su amor. Amén. Jerusalén significa ciudad de paz. Y la paz es esa sensación de satisfacción, de tranquilidad, de gozo que tenemos cuando sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor está en orden. Cuando sabemos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor está correcto. Es esa sensación de que nada malo te va a pasar. Es esa sensación de que Dios está contigo. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que va a reposar y se va a manifestar. Entonces dice Isaías 35:8, una alegría perpetua reposará sobre sus cabezas. Y sobre sus cabezas habrá alabanza y regocijo. Y la alegría los abrazará. Porque esa corona de vida maravillosa que es entregada a todo aquel que venciere va a ser la que lleves en tu cabeza delante de ti todos los días de tu vida, y en la que no puedes parar de alabar y regocijarte de agradecimiento por la grandeza de nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, yo los invito en esta mañana a que comencemos a buscar internamente, diariamente, como nos ha sido exhortado hace unas semanas, el camino de santidad que nos va a llevar a encontrar la Jerusalén celestial, el contacto con nuestro Dios, para que su presencia repose en nuestro interior y podamos manifestarlo a la tierra. Amén.
Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que